Bienvenidos. Gracias, general. La visita de un amigo refresca como el rocío de la mañana. Pasen adelante, están en su casa. Bueno, hoy me vine a la Casa Páez a conversar con nada más y nada menos que con el general Páez en persona. Para mí ha sido o va a ser un honor conversar y grabar esta experiencia para ustedes de la historia de Páez desde su casa. Por supuesto, quien interpreta a Páez es David Osío, el coordinador del Museo Páez. O mejor dicho, Museo Histórico Casa Páez. Así que ponte cómodo para que disfrutes de este histórico encuentro con el general Páez en su casa. Me señalaron como un traidor. Más nada más falso que eso. Jamás, en ninguna instancia de mi vida, tuve nada contra su excelencia Simón Bolívar. ¿Y por qué le dice que usted traicionó a Bolívar? Eso es falso. Simplemente la circunstancia, usted no estaba ahí. Y nadie de los que señalan hoy en día eso estuvieron aquí en Valencia ni en Bogotá para que entendieran por qué era necesario separarnos de la República de Colombia. Eran unas circunstancias diferentes en ese momento. Cada quien con sus circunstancias. Me querían llevar a un juicio porque me mataron a uno de mis llaneros, a Leonardo Infante, en un juicio amañado por Francisco de Paula Santander. Yo no iba a caer en las mismas, muchachos. No iba a caer en las mismas. Que me vinieran a buscar, que vinieran para acá si eran tan valientes. ¿Y vinieron? No. Solo vino Bolívar. Y así mismo le reconocí su honor, su gloria y su lugar como presidente de Colombia, no a Paula de Santander. Exacto. El verdadero traidor fue Paula de Santander. Francisco de Paula Santander. Fue el traidor. Él fue el traidor. Bolívar, con todo lo magnánimo que era, pudo fácilmente haberlo atacado y no lo hizo. No, No lo hizo. porque él sabía que no convenía. Podía crear una guerra civil que ya no era conveniente. Él sabía quién era yo y quién eran mi gente. Ahí no había nada que hacer. Además, la noticia de la muerte de Bolívar llegó 2 meses después. Se rumoraba que él no estaba aquí, que no estaba en Bogotá, pero no sabíamos si estaba vivo o muerto. Era la única noticia que había llegado a Valencia y a Caracas. 2 meses después llegó la noticia a Caracas y de Caracas a Valencia de que ya Bolívar había fallecido aquel 17 de diciembre de 1830. ¿Cómo comenzó todo? No, yo era un peón de un hato, donde me trataron con más dureza que cualquiera de los peones. Un negro de barba que se llamaba Manolote. Pero yo aprendí a manejar cuchillo, a manejar látigo, a domar caballo salvaje. Y después, el dueño del hato me pidió que me enrolara en el ejército en 1812, con el rango de sargento. Se cae la Primera República, capitula Miranda, y después en 1813 venía su excelencia el Libertador con la campaña admirable desde Nueva Granada. Fue a partir de ahí, de ese instante, en que retomé mi rango ya como capitán. A partir de ese momento fue donde vino lo bueno. Se cae la Segunda República porque sencillamente Bolívar no tuvo el apoyo de las clases populares, ni menos de los negros que habían sido esclavos. Un detalle importante. Porque a mí me tocó reclutarlos, anexarlos a un ejército del que ellos no creían, porque es que casi todos ellos se iban eran por dinero, no se iban por ninguna convicción militar ni republicana.
No sabían ni lo que era eso, porque ni sabían leer ni escribir. Plata era lo que querían, tierras. Y después me tocó enrolarlos en el 1815. Recuerdo que en una ocasión uno de esos negros no quería hacerme caso y decía que si yo le ganaba una pelea, él me iba a dar a los hombres que estaban dedicados al saqueo. Me le paré enfrente. El primer golpe que le acepté lo tiré al piso y después me saqué el cuerina. La corré y le di 4 cuerazos continuos. Y le dije, la próxima vez que usted me falte el respeto serán 8. Bien marcada la espalda. El resto empezó a obedecerme y se unió hasta que logré los primeros 500. Y a partir de ese momento, y después de la mata de la miel, comenzó la leyenda. Me llamaban el centauro de los llanos, mitad hombre, mitad caballo. Para 1815 a 1816 decidí hacer una lanza diferente al resto. Esta lanza que tengo en mis manos, bañada en sangre, sangre española. Los muchachos se la pasaban cantando canciones y también poemas. Recuerdo cuando decían esto: cuando ensillo mi caballo y me fajo mi machete, yo no le temo la suerte a nadie, ni aun al mismo presidente. Arrogante yo me siento cuando voy sobre el caballo, y en la pampa no transijo, ni con Fernando VII, ni con sus vasallos. Tengo una lanza de Arauca con una cuba de platina, y en la cintura trenciada una Santa Catalina. Yo no le temo a cuchillos, ni a puñales, ni a balas, ni a hombre de media vara, ni de 4 varas cabales. Sobre la hierba la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo, y sobre yo mi sombrero. y a comer cuando matábamos esa ternera. Todos nos sentábamos alrededor de la fogata a echar cuentos, a beber ron y a cantar canciones, por supuesto. No todo era tan malo, pero usted sabe que era interesante ver a un llanero bañarse en el mismo río con su bestia, con su caballo, con su rocino. Sabe, después de la batalla de Carabobo, Su Excelencia Simón Bolívar me designó a quedarme en Valencia. Lo dijo con aquella voz ronquilla que él tenía. Queda usted designado, general en jefe José Antonio Páez, como jefe civil de nuestro departamento de la República de Colombia. Cúmplase y ejecútese y obedézcase al nuevo jefe civil y militar. Plaza Mayor, como le llamaban. Sí, hubo momentos fuertes, tragos amargos, como me ocurrió cuando me llamaron para el Congreso de Bogotá, al que yo no fui. Pero después vino momentos de felicidad, de alegría. Barbarita cantaba, tocaba el piano, yo cantaba. Hasta interpretamos a Shakespeare, Otelo, de William Shakespeare. El doctor Miguel Peña interpretó a Yago y yo a Bolívar. Fueron tiempos de paz, pero se me fue Barbarita. Se me fue un año de 1847. Ay, quedé más solo que la I. En cada rincón la veía. Cuando comía un dulce de guayaba me acordaba de ella. Nadie hacía un dulce de guayaba como ella.
tiempos bellos, tiempos bonitos. Todavía recuerdo como si fuera ayer, cuando le dije a mis llaneros, me han matado mi caballo, y si ustedes no están dispuestos a acompañarme a vengarlo, yo mismo me iré solo y daré la vida por él. A lo que todos mis llaneros contestaron, sí, capitán, vamos con usted a vengar su caballo. 500 contra 1,650. 400 quedaron en el campo tendidos. Nos hicimos de 2,400 caballos y 3,000 cabezas de ganado. Justamente fue en ese instante donde Simón Bolívar supo quién era Páez y mandó a un comunicado donde se me ascendía al rango de teniente coronel, comandante de los Llanos. Ahí fue donde nació la leyenda de Páez, el centauro de los Llanos. En una ocasión yo estaba sentado con Bolívar comiendo, ¿no? Y eché un chiste medio vulgar. Bolívar me miraba con la cara y me decía, General Páez, estamos ante unas damas de Caracas. Una vez que estuvimos en Caracas, después de la batalla de Carabobo, me decía, General Páez, bájele 2. Porque mi chiste era un poquito grosero, como somos en los Llanos, pues. Entonces, a partir de ese entonces decidí no decir más groserías. Así que bueno. Y después que conocí a Barbarita menos. Barbarita que era tan educada y que había vivido en Francia, en París, que hablaba francés, una muchacha de 21 años cuando llegó a mí, 20 años. Mas nunca fui grosero, así que tranquilo que no voy a salir con groserías hoy. Vámonos al sótano, pues. Vamos. Adelante. ¿Cómo camina una persona que estuvo montada en caballo toda la vida? ¿Cómo así? ¿Ah? Ese árbol no lo sembré yo acá. Yo creo que creo que fueron los Arroyal después que los hijos míos le transaron una deuda. Yo creo que fueron los Arroyal los que sembraron esta mata. Porque en 1835 todavía no había llegado el mango a Venezuela. Eso llegó en 1844. Entonces dicen que yo sembré ese mango. ¿De dónde sacan eso? Esos fueron los Arroyal, familia de origen judío. Se trajeron un mango como comerciantes al fin que eran ellos y sembraron la matica acá. Dicen que tiene 140 años aproximadamente. Pero yo no la sembré. Siempre dicen inventan tantas cosas. Imagínate tú. De mí inventaron que yo y que no sabía leer ni escribir. ¿Qué cosa, señora? Ese era una pequeña caballeriza para una mulita que teníamos acá. Muy linda. Esa la usaba Barbarita, ella se montaba en ella. Por eso se la teníamos acá, porque ella bajaba del chalet y podía agarrar la mula y los caballos de guardaespaldas le esperaban afuera. Y este piso no estaba aquí. Yo me imagino, sabiendo lo poco de construcción, de ingeniería, que cuando hicieron ese pedazo de edificio que ustedes ven ahí, ese mocho edificio horroroso, yo me imagino que fue que empezó a ceder las bases y tuvieron que subir el nivel para controlar la caída de la casa.
Yo reviví un colibrí que se cayó acá el otro día. Vénganse, pues. La última vez que a mí me tomaron una foto era una caja así con un acordeón adelante y unos lentes y me mandaron a no moverme por 10 minutos. Así que, 10 minutos tomando una foto. ¿Eso fue en dónde? en Nueva York y en Caracas. Me mantuvieron así. La primera foto me la hice en Nueva York y las últimas en Caracas con mi hija Úrsula, que por cierto me dijeron y que ponen que es la hija mayor mía que tuve con Dominga. Esa no es ella, es Úrsula, la que sale conmigo yo sentado en un sofá cuando me nombraron dictador en 1861. Es falso, completamente falso. Bueno, otra cosa que he escuchado por ahí es que esto y que yo lo tenía en calabozo, jamás, que ahora lo tienen como museo y están estos cañones y que se los explotaron en la batalla de Carabobo y otros Montramí en Sabana de la Guarda, pero es completamente falso. Usted sabe lo que era el ron de esa época. Aquí tenía yo las cubas, en esta parte tenía yo las cubas y unas botellas de vino que me mandaban de Burdeos. Las almacenábamos aquí para cuando hacíamos una gran celebración, una fiesta, una reunión con los valencianos. Pero en ningún momento tuve un preso aquí. Eso es falso de toda falsedad. Hacia acá, todos estos dibujos lo hicieron unos presos, pero en el siglo XX, bajo las órdenes de Juan Vicente Gómez, habían presos acá, me han dicho, o del primo hermano de él, ¿no? Doña Rebeca, ¿cómo se llamaba el primo hermano de él? No era un Santo Matute. Santo Matute Gómez, sí. Ay, nunca entiendo esto. Aquí como que me dibujaron. Sí, mírame. Alguno de esos presos me dibujó ahí. Ay, como dándome honor. ¿Cómo van a agarrar mi sótano para meter presos? ¡Qué vergüenza! Y acá, un túnel. ¿Qué pasó acá, general? No, aquí no pasó nada. Un túnel de estrategia, de escape. Si a alguien se le ocurría la bonita idea de atacarme a medianoche, tenía cómo escapar. ¿Y lo llegó a usar? Solo para irme a otro sótano que ya no está. ¿Pero lo puede decir en cámara? Sí, era el sótano donde yo me resguardaba. Cuando venían de San Carlos o de Caracas, de la superintendencia, y se me esperaban en la oficina, yo bajaba al sótano porque había hecho algo estratégico. Yo sabía que Juan Escalona no me quería mucho y cuando me mandaba emisarios, yo me metía abajo y los dejaba solitos ahí esperando. Y resulta que abajo en el sótano podía escuchar un eco que proporcionaba la habitación de arriba hacia el sótano. Se hablaban mal de mí. Nunca hablaron mal de mí, ni estaban conspirando contra mí. ¿Nunca hicieron eso contra usted? Durante la jefatura civil y militar no, al menos que fuera desde Puerto Cabello, pero nunca. Por lo menos de los míos y durante la República de Colombia no. Y eso es una huácara. ¿Qué es eso? La huácara de los arahuacos. Nadie cuenta las masacres que hicieron los caribes cuando llegaron a la región de Tacarigua. Es que todo el mundo cuenta la historia de que solo los españoles fueron los malos. Yo sí les tuve rabia a los españoles. Probablemente aquí tuvo una indígena, una arahuaca hace más de 1000 años. Artesanía de 1000 años. ¿Usted le gustaba coleccionar? Sí. Cuéntenos un poco sobre la música, el arte. Saliendo un poco de la... La música, sin la música, el alma no es la misma. La música es la que subleva el alma, la que te eleva y te saca del sitio de los terrestres.
te lleva como Orfeo, te lleva a otra dimensión. Y el bailar también. Se te olvidan las penas, se te olvidan los malestares. En ocasiones cuando agarraba una de esas rabias o me daba las calenturas que perdía el conocimiento, yo tenía dos opciones. Si no estaba en combate, me iba a cantar, me sentaba a cantar y me pasaba todo. Si estaba Barbarita, me tocaba el piano, claro. Pero te voy a contar algo, ¿no? En una ocasión estábamos cantando en la habitación de arriba y a mí mismo se me ocurrió bajar las escaleras y agarrar una botella de un vino de Bordeaux que me habían traído desde Francia. Fue una de las noches más inolvidables que pasé con Barbarita. Arriba estaba la habitación. ¿Cómo van a decir que yo estuve preso aquí si arriba dormía Barbarita? Por Dios. Qué locura de la historia. Igual como Baral y Lecuna me pusieron como traidor. Pero no voy a hablar de eso. Se supone que estas fueron balas explotadas en el campo de Carabobo o en Tahuane, o en Sabana de la Guardia. Hay mucho que no se sabe. Hay verdades verdaderas y verdades que son mentiras. Pero bueno, tenerlos aquí ha sido una mañana muy refrescante. La visita de un amigo refresca como el rocío de la mañana. Nadie conoce la gloria de la paz quien no ha vivido la amargura de la guerra. Ellos sí pidieron la no entrada del Libertador. Y recuerdo que el doctor Vargas se levantó en pleno Congreso y le discutió. Yo respeten el nombre de su excelencia Simón Bolívar. Eso lo dijo Vargas. Simplemente las circunstancias hay que vivirlas en el momento. No se puede hablar de alguien sin haber estado ahí. Que fue lo que nos obligó a separarnos. Ahorita estuviera de presidente un nuevo granadino, no un venezolano. ¿Cierto? Me voy. Muchísimas gracias, general. Me llaman. Gracias. Bye, que dicen en inglés. Bye. ¡Oh, guau! ¡Arriba Derchi! Muchísimas gracias por ver. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no te olvides de seguir a Rebeca Figueredo en sus redes sociales si quieres aprender más de historia. Chao, gracias.